¿Sabías que hay brujas que intentan atacarte espiritualmente usando el lugar más inesperado de tu casa? El baño, símbolo de limpieza física, se ha convertido en un blanco estratégico en las prácticas ocultas. No es casualidad. En Efesios 6:12 se nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo revela la verdadera naturaleza de nuestras batallas. No son visibles, sino espirituales. Hoy exploraremos cómo el enemigo se infiltra sutilmente a través de objetos, rituales y puertas abiertas en lo más íntimo de tu hogar. Te mostraremos cómo identificar estas señales ocultas y cómo protegerte con armas espirituales basadas en la palabra de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar definitivamente toda entrada al mal en tu vida? Desde tiempos antiguos, el enemigo ha buscado los rincones más oscuros y silenciosos para sembrar su mal. No siempre lo hace con grandes manifestaciones o escándalos visibles. A veces, su obra más eficaz ocurre donde menos lo esperarías. Y si te dijera que uno de esos lugares es tu propio baño, un espacio íntimo destinado a la limpieza y el descanso, se ha convertido en blanco estratégico para ataques espirituales que muchas personas aún no logran discernir. Y no es casualidad. Hay una razón profunda y espiritual detrás de esto. Y hoy vamos a revelarla con total claridad a la luz de las Escrituras. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta advertencia no es simbólica ni lejana, es real, actual y urgente. El enemigo no descansa, y si encuentra una grieta, aunque sea en el rincón más privado de tu casa, la va a aprovechar. A lo largo de los años, muchos creyentes han experimentado sensaciones extrañas, perturbadoras o directamente oscuras en sus baños, sin entender de dónde vienen ni por qué ocurren. Algunos lo han atribuido a su imaginación, a cansancio o incluso a supersticiones. Pero lo cierto es que en el plano espiritual hay batallas que se libran donde menos pensamos, y el baño se ha convertido en un lugar clave para ello. La razón es clara: es un espacio de transición, de vulnerabilidad, donde el ser humano se encuentra expuesto y muchas veces desconectado espiritualmente. El enemigo sabe esto y lo aprovecha. Pero antes de comprender cómo actúa, necesitamos entender qué representa el baño a nivel bíblico y espiritual. En la palabra de Dios, el agua tiene un simbolismo profundo. Es fuente de vida, pero también de limpieza, de purificación. El bautismo, por ejemplo, es un acto espiritual de renovación, de muerte al viejo hombre y nacimiento a una nueva vida. Juan 3:5 nos dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La limpieza física y la espiritual están entrelazadas. Por eso, el baño, como lugar de aseo, no es solo una habitación más. Representa un espacio simbólico de transición, de preparación, de purificación. Es por esto que también se convierte en un blanco estratégico para el enemigo, que busca corromper aquello que Dios diseñó como sagrado. Cuando analizamos espiritualmente la dinámica de un hogar, vemos que cada espacio tiene un propósito y una carga simbólica. El comedor, la unidad familiar, el dormitorio, el descanso y la intimidad. Pero el baño representa un lugar de despojo, donde uno se despoja de impurezas, donde se expone, donde baja la guardia. Y ahí, precisamente, es donde el enemigo acecha. Así como Satanás aprovechó el hambre de Jesús en el desierto para tentarlo en su momento de vulnerabilidad, también busca aprovechar nuestros momentos de debilidad o desconexión. Es en esos lugares privados donde creemos estar solos y seguros que puede introducirse de forma sutil. Muchos testimonios coinciden: personas que experimentan pensamientos oscuros solo cuando entran al baño, sensaciones de opresión inexplicables, presencias que no se ven pero se perciben, incluso niños que rehúsan entrar solos, mascotas que reaccionan de forma extraña, sin causa aparente. Nada de esto debe ser ignorado. La Escritura nos enseña a no ser ignorantes de las maquinaciones
del enemigo. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tú has sentido cosas similares, no estás imaginando cosas. Es probable que estés siendo atacado en lo espiritual y no lo hayas sabido identificar. Lo más peligroso de estos ataques es su sigilo. El enemigo no necesita gritar para actuar. Basta con sembrar una atmósfera de incomodidad, de confusión o de inquietud. Puede hacerlo a través de pequeñas puertas abiertas, una conversación imprudente, una serie de televisión cargada de inmoralidad reproducida en ese lugar, objetos decorativos que han sido consagrados sin tu conocimiento, incluso prácticas que parecen inofensivas, como encender inciensos o velas sin discernir su trasfondo espiritual. Todo esto lo vamos a explorar más adelante. Pero hoy queremos comenzar con lo más esencial: abrir tus ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar por miedo o por incredulidad. La Biblia está llena de ejemplos donde el enemigo se infiltra en momentos y espacios inesperados. En el libro de Jueces, capítulo 16, vemos cómo Sansón fue seducido y traicionado en el espacio más íntimo de su vida, su dormitorio. Pero lo que muchos pasan por alto es que esa seducción no empezó con gritos ni violencia, sino con una conversación, con una manipulación silenciosa. Así también actúan las brujas hoy en día. No necesitan entrar físicamente a tu casa. A veces, un simple objeto entregado con intención oculta, una palabra hablada con doble sentido o un acto realizado en tu ausencia es suficiente para abrir una puerta en tu baño. Desde allí comienzan a operar. ¿Por qué el baño? Porque es un espacio frecuentado diariamente por todos los miembros de la familia. Es un lugar que normalmente no se cubre en oración y donde las personas suelen estar distraídas, vulnerables o incluso expuestas a pensamientos que no discernirían en otras áreas de la casa. Es allí donde las brujas apuntan, sabiendo que si logran contaminar ese lugar, pueden afectar el estado emocional, espiritual e incluso físico de quienes lo usan. Y lo hacen con métodos que van más allá de lo natural, tal como dice 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy en día, ese engaño se disfraza de estética, de tendencias, de bienestar emocional, pero detrás de muchos de esos elementos hay una intención de seducción espiritual. No se trata de tener miedo, sino de despertar, porque si Dios nos revela estas verdades, no es para que entremos en pánico, sino para que seamos equipados y preparados. Jesús mismo oró en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro propósito aquí es ayudarte a identificar esos ataques ocultos y darte herramientas espirituales para contrarrestarlos. El baño debe ser un lugar de limpieza, no solo física, sino espiritual. Pero para que eso ocurra, debe estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y eso comienza con discernimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. No podemos permitir que la ignorancia abra puertas al enemigo. A lo largo del ministerio hemos visto casos impactantes. Familias enteras que no podían descansar bien por las noches y luego descubrieron que alguien había arrojado un líquido extraño en el baño mientras ellos no estaban en casa. Personas que, tras colocar ciertos adornos energéticos, comenzaron a experimentar pesadillas constantes. O incluso individuos que, al recibir ciertos productos de regalo, como aceites, jabones o lociones, comenzaron a sentir una opresión espiritual inexplicable al usarlos. Todo esto ocurrió en un solo espacio, el baño. Y una vez que oraron, ungieron y tomaron autoridad sobre ese lugar, la atmósfera cambió. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no hay tiniebla que pueda resistir la luz. El enemigo odia los espacios consagrados. Por eso busca ensuciar lo que fue hecho para la purificación. En el Antiguo Testamento, Dios estableció instrucciones detalladas para la limpieza, tanto del cuerpo como del templo. En Levítico 14, por ejemplo, se describe cómo debían limpiarse incluso las casas contaminadas por lepra espiritual. Y uno de los actos más importantes era lavar con agua corriente. ¿Te das cuenta del poder simbólico de eso?
el agua como medio de restauración. Pero si ese mismo lugar es contaminado con elementos oscuros, con invocaciones o maldiciones, el efecto es el contrario. En lugar de limpieza, se convierte en puerta de opresión. Tal vez tú no has hecho nada para invitar al mal a tu hogar. Tal vez simplemente heredaste ciertos objetos o alguien más los colocó allí sin tu consentimiento. Pero eso no elimina el impacto espiritual que pueden tener. Es hora de levantar los ojos al cielo y clamar por discernimiento. Es hora de cubrir cada rincón de tu casa con oración, incluyendo ese espacio olvidado que es el baño. Porque si Dios ve todo lugar, también puede habitar en todo lugar, si tú se lo permites. Él no comparte su presencia con la oscuridad. Y para que su paz reine en tu hogar, debes echar fuera todo lo que no proviene de Él. Hoy queremos que abras tus ojos, que te des cuenta de que nada en tu vida está exento de propósito o de batalla espiritual. El baño puede parecer un detalle menor, pero es uno de los lugares más vulnerables si no se cubre con oración. Así como Jesús expulsó a los mercaderes del templo, también tú puedes y debes expulsar todo espíritu inmundo que quiera habitar en lo que Dios te dio como espacio de paz. Pero primero, debes reconocerlo. Debes mirar con ojos espirituales. Debes entender que lo que te perturba, lo que te incomoda, lo que te roba la paz, no siempre es físico. A veces es una señal de una guerra invisible. El enemigo opera mejor cuando pasa desapercibido, pero hoy su obra queda expuesta. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te está dando las herramientas para cerrar puertas, para limpiar tu hogar, para recuperar el control espiritual de cada espacio. Porque tú no eres un simple habitante, eres un sacerdote de tu casa. Eres una hija, un hijo del Altísimo. Y donde tú pisas, se establece el reino de Dios. Lo que hemos compartido hoy es apenas el principio. En la siguiente parte, profundizaremos en los objetos comunes que el enemigo utiliza como vehículos de maldición dentro del baño. Cosas que muchos consideran inofensivas, pero que pueden estar saboteando tu paz y tu conexión con Dios. Pero no temas. Cada revelación es una oportunidad para actuar, para limpiar, para restaurar. Y lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción, Dios lo transformará para tu victoria. Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Estás listo para seguir desmantelando las trampas del enemigo y proteger espiritualmente cada rincón de tu casa? Esto apenas comienza. Cuando hablamos de ataques espirituales en el hogar, muchas veces imaginamos eventos sobrenaturales evidentes o manifestaciones dramáticas. Sin embargo, la mayoría de las veces, el enemigo trabaja en silencio, utilizando herramientas simples, disfrazadas de belleza o funcionalidad, para establecer su influencia. Uno de los métodos más sutiles y eficaces que usa es a través de los objetos. Elementos cotidianos, comunes y aparentemente inocentes pueden convertirse en portadores de contaminación espiritual cuando han sido dedicados, consagrados o manipulados con intenciones ocultas. Y en ningún lugar del hogar, esto ocurre con más frecuencia desapercibida que en el baño. La Escritura nos enseña que los objetos pueden portar cargas espirituales. Desde el Antiguo Testamento, Dios fue claro al advertir a su pueblo sobre los utensilios de otras naciones. En Deuteronomio 7:26 leemos: «No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, semejante a ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema». Esta instrucción divina revela una verdad contundente. Hay objetos que traen maldición, no por su forma física, sino por el espíritu que los acompaña. Cuando una persona introduce en su hogar algo que ha sido usado en rituales, consagrado a espíritus o fabricado con propósitos oscuros, lo que hace es permitir la entrada de una influencia espiritual contraria al Espíritu de Dios. Esto aplica con fuerza al baño, donde la privacidad y la desconexión espiritual pueden facilitar la acción de esas influencias sin que seamos conscientes de ello. En muchas culturas, el baño ha sido vinculado a prácticas espirituales paganas. Desde antiguos rituales de limpieza
hasta invocaciones realizadas con agua, espejos o fragancias, el baño ha sido escenario de actos que pretenden abrir portales espirituales. Aún hoy, el enemigo utiliza estos símbolos disfrazados de estética o bienestar emocional. Objetos como espejos decorativos, jabones artesanales, inciensos, piedras minerales, imágenes abstractas y figuras que representan deidades o símbolos esotéricos son colocados en baños sin discernimiento. Muchos de estos artículos no solo fueron diseñados con una intención estética, sino que llevan una carga espiritual por haber sido bendecidos o preparados para atraer ciertas energías, las cuales no son del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara respecto a las imágenes y objetos que no honran su nombre. En Éxodo 24:5, dentro del mismo decálogo, se nos dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento no solo se refiere a la adoración directa, sino también a la tolerancia de elementos que representan o invocan entidades ajenas al Dios verdadero. Cuando estos objetos se colocan en espacios del hogar, especialmente en lugares vulnerables como el baño, se abre una puerta espiritual, aunque no se sea consciente de ello. El enemigo no necesita permiso verbal, le basta con una puerta abierta a través de la ignorancia. Muchos de estos artículos están diseñados específicamente para atraer lo que el mundo llama energías, pero que en realidad son manifestaciones espirituales. Piedras como el cuarzo, figuras de Buda o deidades orientales, amuletos con formas esotéricas o símbolos de protección contrarios a las escrituras no son elementos neutros. Su uso proviene de tradiciones espirituales que no reconocen a Cristo como Señor, y por tanto, su presencia representa una transgresión a la santidad que debe habitar en los hogares consagrados a Dios. En 2 Corintios 6, 16, 17, el apóstol Pablo lo dice con claridad: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La espiritualidad no se limita al alma. Lo espiritual afecta lo físico y lo físico puede afectar lo espiritual. El diseño bíblico siempre ha comprendido esta interacción. Por eso, cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, dio instrucciones específicas sobre cada objeto que debía estar presente, desde la menor vasija hasta los materiales del velo. Nada fue dejado al azar. Y si Dios fue tan meticuloso en su templo físico, ¿cuánto más deberíamos serlo nosotros, sabiendo que hoy nuestros cuerpos y hogares son templos del Espíritu Santo? Cuando se introducen objetos contaminados en lugares tan íntimos como el baño, se altera el ambiente espiritual, se introduce confusión, pesadez e incluso enfermedades, pues todo lo que no proviene de Dios trae consigo desorden. Las brujas y los practicantes de artes ocultas conocen bien este principio. Ellos saben que para acceder a una persona espiritualmente no siempre necesitan contacto directo. Basta con insertar un objeto consagrado con una intención específica. Este puede ser un regalo, una compra decorativa o un producto de belleza. Una vela con forma extraña, una escultura de aspecto moderno pero con simbolismo oculto, un libro disfrazado de manual de bienestar espiritual, una tela con símbolos codificados. Cada uno de estos elementos puede ser usado como canal de influencia espiritual. Y el baño, por ser un lugar generalmente exento de oración, se convierte en un blanco ideal. El discernimiento es vital. La Biblia nos llama a no aceptar todo espíritu, sino a probarlos. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto incluye el discernimiento sobre los objetos que permitimos en nuestros espacios. No todo lo que es bonito o útil es espiritualmente limpio. Hay artículos que cargan una intención, y esa intención, si no es rendida al Señor, contamina. Es por esto que la vigilancia espiritual debe ir más allá de nuestras relaciones y nuestras palabras.
debe alcanzar también los elementos que nos rodean. Dios ha provisto en su palabra modelos claros de cómo debemos purificar nuestros espacios. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado por causa del pecado oculto de Acán, quien había escondido objetos prohibidos en su tienda. Fue necesario exponer el pecado, remover el anatema y restaurar la santidad para que la bendición de Dios regresara. Esta historia revela que no basta con buenas intenciones. La presencia de un objeto contaminado, aunque esté oculto, puede traer consecuencias espirituales serias. El baño, al ser una de las habitaciones menos supervisadas espiritualmente, se convierte en un depósito fácil para estos elementos. La limpieza espiritual requiere acción. No se trata solo de orar, sino también de actuar con obediencia. La obediencia exige discernimiento, y el discernimiento se agudiza a través del conocimiento de la palabra. No podemos discernir si no conocemos lo que la Escritura dice sobre la santidad, la idolatría y la separación del pueblo de Dios de toda práctica pagana. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto incluye aprender a diferenciar entre lo que simplemente parece bueno y lo que es verdaderamente santo. El enemigo quiere que normalices lo contaminado. Su estrategia no es presentar el mal como algo evidentemente malo, sino como algo deseable, moderno o incluso terapéutico. Así, objetos contaminados se infiltran en los hogares de creyentes sin levantar sospechas. Pero una vez que esos elementos son aceptados, se inicia un proceso de deterioro espiritual que puede manifestarse de diversas formas: falta de paz, insomnio, pensamientos perturbadores, conflictos constantes o una sensación de opresión que no tiene explicación aparente. Nada de eso es coincidencia. Son consecuencias directas de una atmósfera espiritual alterada por la presencia de objetos ajenos al reino de Dios. La restauración comienza con la identificación. La palabra nos enseña a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando una persona reconoce que ciertos objetos no deben estar en su hogar, el siguiente paso es removerlos y consagrar el espacio nuevamente a Dios. Este acto no es superstición, es obediencia. Porque cuando el templo era contaminado, los sacerdotes no simplemente lo ignoraban, lo limpiaban, lo restauraban y volvían a establecer la presencia de Dios a través del orden divino. Así como Dios da instrucciones sobre cómo habitar en santidad, también espera que cada rincón de nuestras vidas y hogares esté bajo su dominio. Nada debe quedar al margen. El baño, con toda su intimidad, debe ser también un lugar donde su paz reine. Por eso cada objeto que entra debe ser evaluado con ojos espirituales, no por miedo, sino por reverencia. Porque donde habita el Señor debe haber pureza. Y la pureza comienza en los detalles. A medida que avanzamos en este discernimiento, es esencial comprender que no se trata de legalismo ni de rigidez extrema. Se trata de fidelidad. Fidelidad a un Dios que es santo y que ha llamado a su pueblo a ser santo también. Primero Pedro 1:16 nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es un estándar inalcanzable, sino un llamado continuo a rendir todas las áreas de nuestra vida a su gobierno. Y eso incluye nuestros espacios, nuestros hábitos y hasta nuestros elementos decorativos. En este camino de restauración espiritual, todo comienza con la verdad. Y la verdad es esta: el enemigo utiliza objetos como canales. Muchos de esos objetos se encuentran en el baño. Están ahí no por accidente, sino porque han sido colocados sin discernimiento. Pero hoy, esa ignorancia ha sido confrontada con luz, y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz ha llegado ahora a tu entendimiento y te empodera para tomar autoridad sobre tu espacio.
Lo que Dios está revelando en este tiempo no es una advertencia cualquiera. Es un llamado urgente a restaurar la santidad perdida en los lugares que hemos descuidado. El baño no es un espacio menor. Es un terreno espiritual que debe estar bajo la sangre de Cristo, cubierto por la oración y libre de toda influencia ajena al reino. Cada artículo que colocas allí comunica un mensaje espiritual. Hoy tienes la oportunidad de revisar, discernir, remover y consagrar. El enemigo actúa donde no hay vigilancia, pero tú has sido llamado a velar. Jesús dijo en Marcos 13:37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La vigilancia espiritual comienza por los detalles. Comienza por ver con ojos nuevos los espacios cotidianos. Comienza por reconocer que nada en tu hogar es neutral. Todo comunica, todo influye, todo impacta. Que la palabra de Dios sea tu filtro, que el Espíritu Santo sea tu guía y que la santidad sea tu estándar. Lo que hemos explorado hoy es solo el segundo eslabón en esta cadena de revelación. La próxima parte nos llevará a entender cómo las brujas operan sin ser detectadas, utilizando estos elementos como puntos de conexión espiritual. Estás avanzando hacia una limpieza profunda, no solo de tu hogar, sino también de tu discernimiento. Lo que parecía normal, ahora lo ves con ojos espirituales. Y esa visión es la llave que abre la puerta a una vida bajo la completa cobertura de Dios. Las tinieblas no necesitan un altar visible para comenzar su obra. En muchas ocasiones operan en el silencio, en lo inadvertido, en lo cotidiano. Así ha sido desde el principio, cuando el enemigo se presentó en el jardín del Edén, no con gritos ni violencia, sino con sutileza, con palabras medidas, con una intención velada que parecía sabiduría. Esa estrategia no ha cambiado. Hoy, quienes operan en las tinieblas utilizan los mismos métodos: el engaño, la manipulación y el disfraz. En lo espiritual, lo que parece inofensivo puede ser un canal deliberado de ataque, y uno de los lugares que más se prestan para este tipo de operaciones encubiertas es el baño. La razón es clara: se trata de un espacio donde los límites se diluyen, donde la privacidad, la vulnerabilidad y la rutina se mezclan en un terreno que suele estar fuera del radar de la vigilancia espiritual. Este escenario es perfecto para que se ejecuten rituales de brujería con fines específicos sin que los moradores lo noten. Las prácticas ocultistas se han refinado con el paso del tiempo, pero la esencia permanece intacta: alterar atmósferas, debilitar voluntades, manipular destinos. Para lograrlo, quienes se dedican a las artes oscuras buscan puntos de acceso. El baño, por su condición de espacio íntimo y simbólicamente ligado a lo físico y lo espiritual, se ha convertido en un blanco estratégico. Quienes realizan estos ataques no necesitan estar presentes físicamente. En el plano espiritual, la distancia no es un obstáculo. Bastan ciertos actos, palabras o elementos depositados estratégicamente para generar una conexión entre el ritual y el espacio intervenido. De esta forma se establece un canal espiritual a través del cual las intenciones malignas comienzan a operar. La Escritura advierte con claridad sobre estas acciones. En Deuteronomio 18:10, 12, se prohíbe expresamente toda forma de hechicería, adivinación o consulta a los muertos, y se afirma que estas prácticas son abominación delante del Señor. Esta abominación no es una figura literaria, es una advertencia directa sobre el impacto espiritual de esas acciones. Cuando una persona permite que su espacio sea alcanzado por un ritual, aunque no lo haya solicitado, aunque no lo haya permitido conscientemente, las consecuencias espirituales comienzan a manifestarse, porque el enemigo no necesita permiso explícito. Le basta con una puerta abierta, con una ausencia de cobertura, con un objeto descuidado, con un baño no consagrado. Las brujas actúan con precisión, usan elementos que sirven como enlaces espirituales. El agua presente de forma constante en el baño es uno de los recursos más utilizados. Su capacidad de absorber y transferir energía
ha sido explotada por siglos en las prácticas ocultistas. En el plano espiritual, el agua no es simplemente un líquido, es un símbolo, un vehículo, una sustancia que puede ser consagrada tanto para el bien como para el mal. Por eso, Dios la utilizó para el bautismo, para la purificación y la restauración. Pero el enemigo, como siempre, imita con perversión lo que Dios instituyó para lo santo. Si el agua consagrada puede sanar y renovar, el agua manipulada puede oprimir y contaminar. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de cómo los objetos eran consagrados con propósitos espirituales específicos. En Números 5, 17, 18 se describe el procedimiento del agua de amargura usada en casos de sospecha de infidelidad. Aunque esta práctica era parte de la ley mosaica, revela un principio espiritual. El agua podía aportar una carga específica al ser combinada con palabras y rituales. Este principio, cuando es mal usado, se convierte en una herramienta peligrosa. Las brujas, al entenderlo, manipulan el agua de los hogares ajenos desde la distancia. Lo hacen a través de invocaciones, maldiciones habladas o elementos consagrados que son introducidos por terceros, sabiendo que el baño, por ser un espacio frecuentemente húmedo, representa una vía efectiva de conexión espiritual. Otra herramienta ampliamente utilizada es el espejo. En la Biblia, el espejo representa la autoevaluación, como se menciona en Santiago 1, 23, 24, donde el hombre que oye la palabra y no la hace es comparado con alguien que se mira en un espejo y se olvida de su rostro. Este símbolo de reflexión puede ser distorsionado por el enemigo. En las prácticas esotéricas, el espejo ha sido considerado un portal, un medio de visión espiritual, un canal entre lo visible y lo invisible. Quienes operan en las tinieblas lo utilizan para intentar observar, intervenir o transferir intenciones a través de planos espirituales. Cuando un espejo ha sido consagrado con fines oscuros, puede alterar la atmósfera del lugar donde se encuentra. Por eso, en muchos hogares atacados, el baño se convierte en un foco de actividad espiritual no discernida, y el espejo es frecuentemente el punto central de esa actividad. La palabra enseña que los sentidos espirituales deben estar ejercitados. No basta con tener conocimiento bíblico, se requiere discernimiento. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa madurez implica identificar cuándo un espacio ha sido alterado espiritualmente, incluso si los elementos parecen ordinarios. En los ataques que provienen de brujas o de prácticas ocultas, lo que se busca es debilitar la cobertura espiritual del hogar. Se comienza por generar perturbaciones menores, sensaciones incómodas, pensamientos confusos. Luego esa atmósfera da lugar a enfermedades, divisiones, estancamientos y ataques más evidentes. El enemigo no se apresura, observa, espera y actúa con estrategia. Por eso, Jesús exhortó a sus discípulos a velar y orar. En Mateo 26:41 dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta vigilancia no es solo para evitar el pecado personal, sino también para proteger los entornos donde habitamos. El baño, al ser una zona frecuentada en momentos de vulnerabilidad, se convierte en uno de los puntos más críticos para ejercer esa vigilancia. Los rituales realizados por las brujas no son aleatorios. Son dirigidos con precisión hacia lugares donde las defensas espirituales son bajas o inexistentes. Allí se ejecutan invocaciones, manipulaciones y transferencias espirituales que comienzan a alterar la vida cotidiana de quienes habitan el lugar. No es casualidad que muchas personas experimenten dificultad para orar, leer la palabra o tener paz después de haber pasado tiempo en ciertos lugares de su casa. Esa interferencia no siempre proviene del interior de la persona, sino de una influencia externa que ha sido sembrada con intención. Cuando se identifican esos patrones,
es necesario tomar acción inmediata. El baño, al ser uno de los puntos menos considerados en términos espirituales, requiere una atención especial. Su limpieza física no basta. Se necesita una limpieza espiritual, una restauración de su propósito como lugar de renovación y descanso bajo la cobertura del Altísimo. El propósito de Dios es que cada espacio donde habita uno de sus hijos esté bajo su autoridad. En Josué 24:15 se declara: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta declaración no se limita a los miembros de la familia, sino que incluye los espacios físicos. Todo lugar donde pongamos nuestros pies debe estar sometido al reino de Dios. Las brujas y quienes operan con artes ocultas lo saben, y por eso buscan interferir con esa declaración mediante acciones que comprometen la santidad del hogar. Pero cuando una casa está consagrada, cuando sus moradores están firmes en oración y obediencia, ningún ritual, por oculto que sea, puede prevalecer. El enemigo no tiene autoridad sobre lo que ha sido redimido. Sin embargo, si encuentra una grieta, una omisión, un descuido, intentará entrar. La estrategia del engaño ha sido siempre su arma principal. Presenta sus ataques como inofensivos, sus métodos como estéticos o terapéuticos, sus objetos como decorativos, pero detrás de cada acto hay una intención espiritual. Por eso es necesario estar alerta. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa búsqueda incluye la exploración de espacios vulnerables, como el baño, donde puede sembrar desorden espiritual mediante actos que el ojo natural no detecta. La guerra espiritual no siempre se libra en los escenarios evidentes. A menudo ocurre en el silencio, en lo invisible, en lo inadvertido. Las brujas han perfeccionado su capacidad para actuar sin dejar rastro físico. Pero el espíritu que opera detrás de sus actos sí deja huellas. Esas huellas se sienten, se perciben, se sufren. Por eso, cada creyente debe estar equipado, no solo con conocimiento, sino con discernimiento, con autoridad y con una vida consagrada. Cada rincón del hogar, incluyendo el baño, debe ser terreno santo, donde no haya lugar para la contaminación, donde no haya espacio para el enemigo. La palabra de Dios es suficiente para romper cualquier obra de las tinieblas. En 2 Corintios 10:4 se declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas pueden haberse erigido en lugares inesperados, pero no son permanentes. Donde se invoca el nombre de Jesús con fe y obediencia, allí hay victoria. El baño, aunque sea un espacio físico pequeño, puede convertirse en un lugar de restauración espiritual si es entregado a Dios, si es cubierto por la oración, si es liberado de todo vínculo oculto. Cada revelación que el Espíritu trae no es para generar temor, sino para conducir al orden divino. La exposición de las obras ocultas del enemigo es un acto de misericordia de Dios hacia su pueblo. El conocimiento es la antesala del poder. Cuando se conoce cómo el enemigo opera, se le despoja de su ventaja. Y en esa verdad se encuentra la libertad. Porque como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que has comenzado a entender ahora es parte de una batalla más grande. El enemigo ha usado por demasiado tiempo los rincones olvidados para establecer sus planes. Pero ha llegado el momento de cerrar esas puertas. Has sido llamado a ver con claridad, a discernir con precisión y a actuar con autoridad. Cada parte de tu casa debe estar alineada con el reino. Cada habitación, cada objeto, cada atmósfera debe reflejar la presencia del Dios viviente. Lo que antes fue un lugar de vulnerabilidad, ahora será un lugar de presencia. Porque donde habita el Espíritu de Dios, no puede prevalecer ninguna obra del mal. El mundo espiritual no se rige por los límites visibles. Las señales del reino de las tinieblas no se presentan con claridad para quien no tiene los ojos del alma abiertos. Y cuando se trata de ataques ocultos, uno de los grandes desafíos es discernir las señales que revelan que algo no está bien. No siempre son escandalosas, pero su efecto es real, profundo y progresivo. En el caso de las influencias espirituales dirigidas al baño,
Lo que comienza como una molestia insignificante puede convertirse en una cadena invisible que afecta la atmósfera, la salud emocional, la paz espiritual y la estabilidad de quienes habitan ese lugar. Discernir estas señales es más que una cuestión de percepción. Es un acto de vigilancia espiritual que puede marcar la diferencia entre vivir bajo opresión o bajo la cobertura de Dios. La palabra nos enseña que el enemigo trabaja en lo oculto, en lo encubierto, en las sombras. El apóstol Pablo advierte en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa reprensión no puede darse sin identificación. Lo que no se reconoce, no se combate. Por eso, uno de los grandes errores es ignorar las pequeñas alteraciones que comienzan a manifestarse en los espacios más vulnerables del hogar. El baño, al ser un lugar de tránsito íntimo, refleja más de lo que aparenta. El cambio de atmósfera en este espacio puede ser el eco de un conflicto espiritual más profundo. Cuando un lugar que debería traer descanso comienza a ser fuente de incomodidad, no se debe desestimar la raíz del problema, porque lo espiritual se manifiesta también en lo físico, y el espíritu del hombre, aún sin explicaciones lógicas, percibe lo que sus sentidos no entienden. Los síntomas de una contaminación espiritual en el baño no siempre son espectaculares, pero sí constantes. Intranquilidad inexplicable, dificultad para concentrarse en oración, pensamientos intrusivos que surgen solo al estar allí, sensaciones de incomodidad o temor sin causa aparente, pueden ser más que reacciones mentales. Son indicios de una presencia que no fue invitada, pero que ha sido tolerada por falta de discernimiento. La Escritura enseña que la luz y las tinieblas no pueden coexistir. En 2 Corintios 6:14 se plantea una pregunta crucial: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si el baño, como parte del hogar, ha sido consagrado a Dios, no puede haber compatibilidad con nada que provenga de las tinieblas. Cuando esta comunión es quebrantada, se percibe en el ambiente, en el descanso, en la salud espiritual del lugar. El cuerpo humano, al ser templo del Espíritu Santo, reacciona ante lo espiritual. Así como una atmósfera cargada de paz produce descanso, una atmósfera alterada espiritualmente genera tensión, incluso cuando no se entiende de dónde proviene. Esta tensión se intensifica cuando se ha abierto una puerta, por mínima que sea, a través de objetos, rituales, palabras o simples omisiones. La falta de oración en un espacio tan frecuentado puede convertirlo en un blanco para el enemigo. La negligencia en la cobertura espiritual no es neutral, genera consecuencias. Cuando algo ajeno al reino se establece, el Espíritu Santo se contrista y esa ausencia de presencia se hace sentir. El vacío espiritual deja lugar a influencias que comienzan a operar con sigilo. En Marcos 5 se relata el encuentro de Jesús con un hombre que habitaba entre sepulcros. Su condición espiritual se manifestaba en su cuerpo, en su conducta, en su entorno. Aunque este ejemplo puede parecer extremo, revela una verdad fundamental: lo espiritual afecta a lo físico. No se trata de superstición, sino de comprender que el mundo espiritual es más real que lo visible. Cuando el baño comienza a ser un lugar de incomodidad persistente, no se puede ignorar la posibilidad de una intrusión espiritual. El discernimiento se afina cuando se es sensible a las señales, y la vigilancia se fortalece cuando se responde con oración, santificación y limpieza espiritual. Las huellas del enemigo son sutiles, pero no imposibles de detectar. La palabra de Dios es viva, eficaz, y también es lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa lámpara también ilumina las sombras en nuestros hogares. Nos permite ver lo que antes pasaba desapercibido. La sensibilidad espiritual se despierta cuando se deja de normalizar lo que incomoda. No todo lo que parece cotidiano lo es. El enemigo disfraza sus obras con apariencia de normalidad, pero la inquietud constante, la opresión silenciosa y la ausencia de paz son indicadores que deben ser atendidos. Algunas personas se han acostumbrado a convivir con el desorden espiritual porque no han identificado la raíz, pero una atmósfera alterada
no es una condición normal para quienes han sido lavados por la sangre de Cristo. La presencia de Dios no solo se experimenta en la iglesia o en el momento devocional, debe habitar en cada rincón del hogar. En Isaías 32:18 se revela una promesa poderosa. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Esta promesa incluye el baño, el dormitorio, la cocina, cada habitación. Ningún espacio debe ser ajeno al gobierno del Espíritu. Cuando esta cobertura se rompe, aunque sea en un área tan específica como el baño, comienzan a emerger síntomas que indican que algo espiritual ha sido comprometido. La mente también es un campo de batalla. En el lugar donde uno se encuentra en soledad, como el baño, los pensamientos no siempre son espontáneos. Pueden ser susurrados. El enemigo aprovecha la ausencia de vigilancia para sembrar ideas, confusión, temor. Esto se refleja en momentos de introspección vacíos, donde el alma no encuentra descanso. La Escritura enseña en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto incluye los pensamientos que surgen en lugares privados. Si en el baño se experimenta un patrón de pensamientos negativos, destructivos o de desánimo, que no aparece en otros contextos, es posible que se esté manifestando una opresión espiritual localizada. El desánimo espiritual también puede ser una señal. La dificultad para iniciar el día, el desgaste inexplicable, la sensación de peso que comienza justo después de haber estado en el baño, no son casualidades. El enemigo no siempre ataca de manera frontal. Muchas veces desgasta, debilita, distrae. Su objetivo es minar la fortaleza espiritual de forma progresiva. Y si lo logra a través de un ambiente contaminado, continuará hasta que se establezca una fortaleza. La palabra advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón implica también proteger el ambiente que lo rodea, los espacios donde se desarrolla el pensamiento, donde se inicia y se cierra cada jornada. Dios no revela estas cosas para provocar temor, sino para despertar conciencia. La vigilancia espiritual no es una carga, es una cobertura. Saber discernir cuándo un espacio ha sido afectado espiritualmente permite tomar acción antes de que la contaminación se extienda. Porque la contaminación espiritual es como la levadura que, en palabras de Jesús, leuda toda la masa. Una pequeña influencia tolerada puede crecer hasta dominar el ambiente. Por eso es tan importante atender a las señales, no desde el pánico, sino desde la autoridad que proviene de una vida alineada a la palabra. La autoridad espiritual se ejerce cuando se reconoce la necesidad de actuar y se responde con obediencia. Dios ha dado a su pueblo la capacidad de discernir, de atar y desatar, de cerrar puertas al enemigo. Pero ese poder no se manifiesta sin conocimiento. Oseas 4:6 declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando se desconoce el impacto de las señales espirituales que emanan desde un espacio aparentemente común como el baño, se vive bajo ataque sin entender por qué. Pero cuando la luz de la palabra ilumina esa área, la oscuridad pierde su fuerza. La confusión da paso a la revelación, el cansancio se transforma en autoridad y el temor se convierte en paz. El Espíritu de Dios habita donde es bienvenido. No permanece en medio de ambientes cargados con lo que no le honra. Por eso es necesario establecer santidad en cada rincón del hogar. El baño no puede ser la excepción. Lo que fue destinado para limpieza, para renovación diaria, para restauración física, debe reflejar también esa restauración en el plano espiritual. La pureza no se limita a lo moral. Es una condición del ambiente donde Dios decide habitar. Y si el baño se ha convertido en un punto de opresión, debe ser restaurado por medio de la oración, de la proclamación de la palabra y del rechazo activo de todo lo que no glorifica a Dios. El discernimiento no es una virtud exclusiva de líderes espirituales. Es un regalo disponible para todo hijo de Dios que camina en obediencia. 1 Corintios 2:14-15.
enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el espiritual todo lo juzga. Esa capacidad de juzgar espiritualmente incluye reconocer las señales de contaminación en un espacio, aun cuando no haya evidencia visible. Cuando se detecta la opresión espiritual en un lugar como el baño, no se trata de una paranoia, sino de una alerta divina, una invitación a actuar, una puerta que debe ser cerrada, una atmósfera que debe ser restaurada. Lo que Dios está revelando en este tiempo es que no hay detalle menor en la vida de un creyente. Cada espacio, cada hábito, cada objeto tiene un peso espiritual. Lo que se tolera, crece. Lo que se ignora, se perpetúa. Pero lo que se expone a la luz, se sana. Juan 1:5 declara: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz no solo alumbra el corazón, también alumbra los espacios. Y donde la luz de Cristo entra, la presencia del enemigo no puede permanecer. La vigilancia espiritual no puede ser selectiva. El baño, por su uso frecuente, por su carácter íntimo, por su aparente neutralidad, se convierte en una de las zonas más estratégicas del hogar. Si allí comienzan a manifestarse señales de malestar espiritual, no deben ser ignoradas. Son indicadores que Dios permite para advertir, para proteger, para guiar. Porque la gracia no es una excusa para descuidar la santidad. Es un llamado a profundizar en ella. Y si hay un lugar donde la limpieza física se da a diario, también debe ser allí donde la limpieza espiritual se manifieste con igual frecuencia. El Espíritu de Dios se mueve en medio de quienes le reconocen como Señor en todo. No solo en las palabras, sino en los hechos, en la forma de habitar, en la forma de cuidar los espacios, en la forma de discernir las señales. Donde se establece su señorío, se rompe el poder de las tinieblas, y donde se reestablece el orden divino, se manifiesta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada vez que una señal espiritual se manifieste en un espacio como el baño, no se debe retroceder. Se debe avanzar en oración, en proclamación y en santidad. Porque el baño, como todo lugar en el hogar, debe ser reflejo del reino de Dios. Y donde el reino se establece, ninguna obra del enemigo puede resistir. Esa es la verdad que transforma ambientes, que libera corazones, que restaura hogares. Esa es la verdad que hoy, una vez más, Dios trae a la luz. Cuando el enemigo logra establecer su presencia en un espacio del hogar, no lo hace simplemente para incomodar. Lo hace para establecer una fortaleza espiritual desde donde pueda oprimir, manipular e interferir con la vida del creyente. Por eso, el baño, si ha sido infiltrado espiritualmente, debe ser reclamado con autoridad. Esta autoridad no proviene de emociones ni de deseos humanos, sino de la posición que Dios ha otorgado a sus hijos a través de Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara con firmeza: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es simbólica, es real, operativa y suficiente para cerrar toda puerta abierta al mal. La autoridad espiritual comienza con la identificación de lo que ha sido contaminado, pero no se detiene allí. Una vez que el enemigo ha sido expuesto, debe ser desalojado. La oración no es una repetición vacía, es un acto de guerra. El creyente que entiende su posición en Cristo ora con convicción, declara con fe y actúa en obediencia. No hay lugar para la pasividad cuando se trata de recuperar un territorio espiritual. El baño, aunque sea un espacio cotidiano, debe ser purificado, cubierto y rededicado a Dios. Esto no es un acto místico, es una respuesta bíblica ante la invasión del enemigo. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece el principio: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Esa sanidad comienza cuando el pueblo se levanta en santidad y se posiciona bajo su gobierno. El creyente debe hablar con autoridad. Las palabras no son simples sonidos, tienen poder para edificar o destruir, para liberar o atar.
Proverbios 18:21 enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, cuando se detecta una contaminación espiritual en el hogar, no se puede callar. Se debe declarar la verdad de Dios sobre ese lugar. Se debe ordenar a todo espíritu ajeno que se marche, y se debe invitar al Espíritu Santo a habitar con libertad. El baño no es tierra de nadie. Es parte del templo que debe ser lleno de la presencia divina. Y cuando Dios es entronado, el enemigo huye. No se trata de fórmulas, se trata de identidad. El enemigo reconoce al que camina en santidad, reconoce al que ha sido lavado con la sangre del Cordero y teme cuando ese creyente ejerce la autoridad que le ha sido dada. Santiago 4:7 lo resume con claridad. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir implica confrontar, no ignorar. Implica declarar, no tolerar. Implica actuar, no postergar. La limpieza espiritual del hogar es un acto de obediencia, de guerra y de restauración. Y todo comienza cuando el creyente decide no ceder más terreno y toma posesión de lo que le pertenece en Cristo. Todo lugar que ha sido restaurado por la autoridad de Cristo debe ser consagrado con propósito. Cuando el enemigo es desalojado, no basta con dejar el espacio vacío. El Espíritu Santo desea habitar allí, gobernar, llenar con su paz y transformar ese ambiente en un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. El baño, que fue usado como punto de ataque espiritual, ahora debe ser declarado territorio santo. Así como el tabernáculo fue consagrado pieza por pieza, cada rincón del hogar debe estar bajo la cobertura de la santidad. Levítico 8:10 muestra cómo Moisés ungió el tabernáculo y todo lo que estaba en él para consagrarlo. Ese principio permanece. Lo que ha sido ungido para Dios se convierte en espacio de vida y no de destrucción. Restaurar el baño no se trata solo de retirar lo que fue contaminado. Es necesario establecer una atmósfera nueva, alineada con el Espíritu de Dios. Esto requiere una intención espiritual clara. Las palabras habladas en ese lugar deben honrar al Señor. Los objetos deben reflejar pureza y la actividad que allí se realice debe estar cubierta en oración. No hay espacio neutral en la batalla espiritual. Donde no reina Dios, reina la confusión. Por eso, después de haber cerrado las puertas al enemigo, se debe abrir el lugar a la dirección del Espíritu. En 2 Crónicas 5:13-14, la gloria de Dios llenó el templo cuando los levitas elevaron alabanzas. Esa misma presencia puede habitar en un hogar consagrado, en un baño transformado por la obediencia. El poder de la palabra es esencial. La lectura y proclamación de la Escritura tiene un efecto directo sobre el ambiente espiritual. Donde se establece la palabra, hay dirección, hay claridad, hay verdad. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada no solo discierne las intenciones del corazón, también corta toda influencia que quiera volver a infiltrarse. Por eso es necesario declarar versículos en voz alta, ungir con aceite, establecer con claridad que ese lugar ahora pertenece al Dios Altísimo. Cada acción guiada por la fe tiene un peso espiritual real. El enemigo no resiste la luz. Donde hay luz, la oscuridad se disipa sin lucha. Juan 1:5 afirma que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el baño es convertido en un lugar de presencia, de oración, de pureza, se convierte también en una fortaleza espiritual. Ya no es punto de entrada, sino bastión de protección. El lugar que fue usado para atacar, ahora es usado para testificar la victoria de Dios. Dios no redime a medias. Lo que Él restaura, lo llena por completo. Y cuando el creyente decide transformar incluso los espacios más olvidados en altares consagrados, el cielo responde con respaldo. No importa cuán fuerte haya sido el ataque, cuando Cristo reina, todo se somete a su señorío. Y el hogar que se somete a Él permanece firme. Nada de lo que ocurre en el ámbito espiritual es insignificante. Dios nos llama a una vigilancia completa, no solo sobre nuestras decisiones o pensamientos, sino también sobre los espacios que habitamos.
Cuando permitimos que incluso los lugares más cotidianos sean invadidos por prácticas ocultas, estamos cediendo territorio que fue destinado a reflejar la presencia divina. El baño, lejos de ser un detalle menor, es parte de un todo que Dios desea redimir completamente. Y si hemos entendido esto es porque el Espíritu nos está conduciendo a una mayor profundidad en nuestra consagración. Isaías 52:11 declara: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Este llamado no es solo para los antiguos sacerdotes, sino para todo aquel que ha sido separado para vivir en santidad. Hoy el desafío no es solo discernir el ataque, sino elevar el estándar. Que cada habitación sea altar, que cada rincón declare a quién pertenece tu casa. Porque la verdadera victoria no es solo resistir al enemigo, sino establecer el reino de Dios en cada lugar donde pongamos nuestros pies. Y ese reino comienza cuando decidimos no dejar ni un centímetro fuera del dominio de su gloria.